La pregunta que me tocaba responder a mí es, ¿la iglesia avanza, prevalece por sobre todas las otras cosas? ¿Está siendo pertinente la iglesia a esta cultura? ¿Esta iglesia está avanzando? Y tenía un texto para leer, si vos querés buscar en tu Biblia, en el celular o en el papel, donde la tengas. Está Mateo 16, 18, es un texto que nos gustaba compartir en medio de un tiempo en donde la iglesia quizás a veces es atacada. Queremos reafirmar lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Mateo 16, 18, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte, ¿qué dice? No prevalecerán contra ella. Vamos de vuelta, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, o sea, la iglesia, no sobre Pedro, sino sobre la declaración que Pedro había hecho, dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte, o del Hades, como dice la otra versión, no prevalecerán contra ella. ¿Sabes qué? Quiero decirte que la iglesia avanza. A lo largo de la historia, la iglesia fue avanzando. Primero, ¿por qué la iglesia avanza? Primero por este texto y por otros más, ¿no? Porque hay promesas. Ese es el primer punto. Dios tiene promesas para su iglesia. Dios tiene promesas para vos. Tiene promesas en su palabra y declaraciones sobre la iglesia. Pablo hablaba de la iglesia sobre un misterio revelado, algo que ya estaba en los planes de Dios. No es que fue casualidad que descendió el Espíritu Santo, se fue Jesús y se armó la iglesia, se armó un lío bárbaro y armaron la iglesia. No, ya estaba algo en la mente de Dios, estaba en el plan de Dios, vos estabas en los planes de Dios. Todo lo que pasó a la historia, en la historia estaba en el plan de Dios. Entonces, como punto principal, Dios tiene promesas para su iglesia. Y la promesa, una de esas promesas es que su iglesia va a prevalecer por sobre todos los ataques del enemigo. ¿Amén? ¿Sí? El segundo punto que te quería comentar es que a lo largo de la historia de la humanidad, esas promesas se fueron cumpliendo. Si no vos y yo no estaríamos acá. Somos privilegiados de pertenecer a este cuerpo de Cristo que es la iglesia. A lo largo de la historia hubo un tiempo oscuro, triste, ¿no? En la historia de la humanidad. Y este año se van a cumplir 500 años de la Reforma Protestante. ¿Sabían ustedes esto, no? Sí, 500 años se cumplen. Ese tiempo fue uno de los tiempos más oscuros de la historia de la humanidad. Y sin embargo, a pesar de los ataques del enemigo, de toda la oposición que se hacía contra la iglesia, contra la palabra de Dios, contra las verdades de Dios, sin embargo la iglesia salió triunfante porque hay una promesa, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, sino que la iglesia sale triunfando por sobre esas cosas. Entonces, Dios tiene promesas para la iglesia. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Se están cumpliendo y se cumplieron a lo largo de toda la historia de la humanidad y se van a seguir cumpliendo. Y también quiero decirte que Dios nos hace un llamado ahora, en esta generación, a este tiempo para la iglesia. Vos sos parte de una generación de la iglesia. Yo soy parte. Y cada generación tiene su desafío. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es un texto que muchas veces lo utilizamos para predicar, para evangelizar, pero este texto también se usa, en realidad en su contexto dice que Jesús estaba golpeando la puerta de una iglesia, ¿no? Y ese llamado es un llamado general a la iglesia, a cada uno de nosotros, pero la respuesta es personal. Vos vas a ser parte de esta generación, vas a ser parte de los planes de Dios. ¿Queremos ser parte de los planes de Dios para la iglesia o queremos que las rocas hablen? ¿No? Yo te dejo esta pregunta picando.
¿Vas a dejar que una piedra hable por vos? ¿O la iglesia se va a levantar en lo personal? Cada uno, vos como cuerpo de Cristo, ¿vas a responder al llamado de Jesús? Qué bueno que las promesas de Dios son y el sí y el amén, y se van a cumplir. Respondas o no, el Señor va a seguir avanzando con esa iglesia. Yo te aliento a que cada uno de nosotros podamos responder a ese llamado de Dios, a poder decir, bueno, voy a ir y voy a cumplir el desafío que Dios tiene para esta generación. Muy bien, a mí me toca, bueno, primero voy a presentar haciéndole caso a Andy, Ezequiel acá de la Iglesia del Encuentro. Bueno, a mí me toca el primero en este bloque, es la maldad va en aumento. Y como compartimos nosotros, sabemos que la maldad también va en aumento. Estamos viviendo en una sociedad cada vez más desigual. Se habla y salieron en los últimos informes cómo el crecimiento del capitalismo desigual y hace que cada vez haya más desigualdad, vaya la redundancia, entre las clases altas y las clases bajas. Hoy se habla de que las 100 primeras personas que de la revista Forbes, los 100 millonarios más grandes del mundo, como puede ser, no sé, Slim, el mexicano, el dueño de Claro, como puede ser Bill Gates, esos hombres concentran el 50% de la riqueza del mundo completo. O sea, 100 hombres tienen la riqueza de 3.000 millones de personas. Estos 100 hombres que figuran en la revista Forbes, que mide quiénes son los hombres más ricos y poderosos del mundo, concentran el 50% de la riqueza del mundo, con las consecuencias que eso trae. Y según se pronostica para los próximos años, cada vez más se va a dar esto de que va a haber gente que va a tener cada vez más plata, más plata, más plata, y la pobreza cada vez va a ser más grande. Vivimos, lo primero que te queríamos decir, en esto de que la maldad va a aumento, vivimos en una situación de consumo, en una situación donde cada vez va a haber millonarios, más multimillonarios, y cada vez va a haber más pobreza. Es una consecuencia de lo que el hombre ha ido logrando alejado de Dios. El segundo tema que te quería decir es la inseguridad. Como nunca, en esto de que la maldad aumenta, podemos hablar de inseguridad emocional, podemos hablar de inseguridad física, pero aquí en la Argentina estamos viviendo cada vez más lo que es la inseguridad. Vivimos rodeados de rejas, cada vez más sistemas de alarmas, cercos electrificados, la inseguridad. Caminamos por la calle y si vemos a alguien que viene con barba, con una gorra que dice SH, quizás si no sabemos que desde somos hijos nos vamos a cruzar de vereda. Pero se dice que el año pasado 3 familias de cada 10 han sufrido temas de inseguridad. En Argentina, el año pasado, en el 2016, 3 de cada 10 familias han sufrido temas de inseguridad. Estamos viviendo situaciones cada vez más, jóvenes que crecen inseguros porque los hogares, los padres, están viviendo separaciones, divorcios, familias unificadas, familias con hijos de un lado, con hijos del otro. Se ha perdido lo que es la familia. Y los jóvenes crecemos y crecen en familias que le dan inestabilidad. Y la inseguridad crece. La inseguridad crece a nivel robo, la inseguridad emocional está creciendo día a día, la maldad va en aumento. Como nunca se habla de que las generaciones jóvenes están consumiendo ansiolíticos para poder dormir, para poder serenar sus mentes, sus corazones. Vos sos testigo de lo que pasa en tu colegio, en tu facultad, en el trabajo, y cómo se habla de cosas que hacía, cuando era joven yo no se hablaba como el clonazepam, si no me equivoco es el nombre así, cómo los jóvenes cada vez necesitan de pastillas para poder serenar su mente y su corazón. Entonces vivimos en una sociedad de desigualdad, de mucha desigualdad, insegura, y por lo último quería compartirte, para hacer este foco primero de cómo va creciendo la maldad, es el individualismo. Estamos en la sociedad narcisista. Como nunca los jóvenes hablan primero yo. Los jóvenes, los padres, todos hablamos primero yo. Y está creciendo cada vez más las personas que no quieren compromiso, que no quieren casarse. Lo vivís, lo vivimos. Cero compromiso, primero yo. Primero tengo que estudiar. Primero quiero capacitarme. Primero quiero conseguir el mejor trabajo para mí. Después quiero viajar. Y después quiero comprarme el auto. Y después quiero... ¿Por qué? Primero me quiero satisfacer yo. Como nunca, en la maldad va aumentando, vivimos en una sociedad completamente narcisista, que prevalece y habla de ¿primero qué? Primero yo. En los últimos 20 años
Se está viendo cada vez menos casamientos y cómo el mal está atacando a la familia. La familia es el blanco del enemigo. La creación de Dios, que es la familia, el enemigo está haciendo foco ahí. Y vemos cada vez más jóvenes solteros viviendo en departamentos, queriendo vivir el primero yo. ¿Me entendés, no? Primero yo. Y eso también pasa cuando venimos de puertas para adentro. Nos encontramos, los líderes de jóvenes, los pastores, con jóvenes cristianos individualistas, que vienen y venimos a veces a la iglesia, y no me quiero adelantar a otros temas, pero venimos a recibir. ¿Por qué? Porque primero estoy yo. Es que yo necesito. Y sobre todo eso, esto lo que genera la generación individualista es que podamos sentarnos a recibir primero yo. Estamos en una cultura, y por último, con jóvenes que con todo esto que hablamos, de que el mal crece, lo que están haciendo, estamos perdiendo nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Porque primero estoy yo. ¿Qué tal? Buen día. Qué bueno viene esto, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Soy Juan, también de la iglesia acá del Encuentro. Y a mí me tocaba darte 2 minutos de contarte un poquito cuál es nuestro rol como hijos de Dios en medio de una iglesia que prevalece y avanza y en medio de una maldad que va en aumento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros frente a esto? Te leo Mateo 24, 12, que dice, a causa del aumento de la maldad. Ese es el título que le puse, ese no lo dice el texto. El texto arranca, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Y en 2 Timoteo 1:6 dice, por esta razón, le dice Pablo a Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. La primera rol que quería decirte es que necesitamos avivar el fuego en medio de una maldad que va en aumento. La maldad va en aumento, ya lo sabemos, Ezequiel recién lo contó bárbaro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Avivar el fuego. No tenemos que pedirle a Dios que avive el fuego. Dios enciende el fuego en tu vida. Cuando vos lo aceptás y el Espíritu Santo viene a vos, el fuego se enciende. ¿Cuál es tu rol? Avivar el fuego. ¿Cómo avivo el fuego? En oración, en lectura de la palabra, en estar con los hermanos, en sacarme a mí del primer lugar. ¿Cómo avivo el fuego? Haciéndome cargo de la obra en la iglesia. Y recién Ezequiel terminaba diciendo algo de eso. Muchas veces venimos a sentarnos y a que otros nos prediquen, a que otros nos hablen, a que alguien me haga adorar. Yo me siento, recibo, todo muy lindo y me voy. ¿Dónde está la generación que se va a hacer cargo de la iglesia? Porque sepan que en ustedes está depositado el futuro de la iglesia, les guste o no. En los jóvenes, en los adolescentes, está la iglesia de unos años más adelante. Hoy están los pastores, hoy están los líderes. Pero si vos no te encargás de avivar el fuego del don que vino cuando el Espíritu Santo se depositó en tu vida, va a haber otros que lo van a hacer, pero vos te la vas a perder. Porque la iglesia va a avanzar igual. La pregunta está en, ¿vas a avivar el fuego? ¿Vas a ser parte del gran avivamiento que se ha producido en los últimos tiempos según Apocalipsis? Segundo punto. Somos llamados a avivar el fuego y a causa de que avivamos el fuego, dice Mateo 5, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Necesitamos avivar el fuego, hacernos cargo de puertas hacia adentro de la iglesia. Y una vez que hagamos eso, los frutos se van a ver. Y vos vas a hacer sal y vas a hacer luz en medio de una oscuridad muy densa. La oscuridad está cada vez más densa, entonces cada pequeña luz resplandece un montón. Por ejemplo, el doble sentido. Cuando hablas en compañeros de trabajo o en la escuela, que vos ya vayas en contra del chiste doble sentido es una luz tremenda. Ahora imagínate, porque eso lo puede hacer una persona que tiene una moral alta, que no tiene a Jesús, que dice, no, me parece mal eso. Pero imagínate lo que puede hacer un hijo de Dios con el fuego encendido del Espíritu en su corazón, la luz que puede resplandecer. Así que te resumo, doble rol. Primer rol, avivar el fuego. No le pidas a Dios que lo avive, porque Él ya lo encendió. Te toca a vos avivar el fuego y hacerte cargo de la obra que los pastores de tu iglesia han comenzado, que tus papás han comenzado. Es el turno tuyo ahora. Y segundo rol, una vez que estamos de puertas para afuera,
con toda la intimidad que hemos vivido, con todo el fuego encendido que tenemos adentro, solo deja que la luz brille. No te preocupes por los frutos. Como escuchábamos ayer, un árbol que da fruto no se preocupa por qué fruto va a dar, simplemente lo da. Hola, ¿cómo les va? Soy Guille y el tema que estamos hablando es acerca de si somos pertinentes a la cultura y una de las preguntas que estaba dentro del foro era cómo preparamos la iglesia de acá a 10 años. Y la verdad que es todo un tema eso. Y también el tema que me toca a mí particularmente es si nos frustramos, nos avergonzamos ante la negativa de que las personas pueden tener en aceptar a Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Esa era otra pregunta. Y de verdad que tengo como sentimiento encontrado con esto. No sé si yo me frustro o nos frustramos cuando alguien no quiere aceptar a Cristo. A ver, creo que hay más posibilidad de que me frustre de mí mismo por no presentar a Cristo que frustrarme de alguien que no quiere aceptar a Cristo. No sé si te pasa. Hay más posibilidades que alguno de ustedes hoy no presente a Jesús que hoy una persona que no conoce a Jesús ni sabe de la noticia del Evangelio rechace el Evangelio. ¿Se entiende? Entonces tengo un sentimiento un poco encontrado. En realidad me frustro cuando la iglesia no presenta a Jesús. No me frustro cuando alguien no quiere a Jesús. Es más, a diferencia de algunos años atrás, hoy la espiritualidad es algo que está de moda. En Córdoba han pasado, por ejemplo, algunas raves y antes de hacer las raves hacen un tiempo de meditación trascendental o respiración. ¿Me entiendes? Y después pumba, 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 está todo bien. Pero el tiempo de meditación trascendental o respiración está antes. La gente está buscando a Dios. No sabe qué, pero está buscando a Dios. Se hacen fiestas de Pachamama en todos lados, Yo salgo al centro de Córdoba y no sé si es lo mismo acá, pero te entregan un papelito que te dice, te digo lo que te pasa en 5 minutos. ¿Sí o no? Arreglo parejas. Bueno, la gente está buscando. Lo que no estamos entregando somos nosotros los salames, ¿se entiende? Entonces, cuando me pregunta si me frustro si alguien no rechaza a Cristo, y bueno, digo, bueno, se la pierde. Pero me parece que más me frustro cuando nosotros no presentamos a Cristo. Seguimos, ¿vamos bien? Excelente. Dice, ¿puede la iglesia como cuerpo en Cristo prevalecer y estar de acuerdo a la filosofía capitalista? Mirá, no sé quién hizo la pregunta, pero dice la Biblia que no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. No importa la filosofía que haya en el mundo. Nosotros tenemos que hacer prevalecer esto. En el momento que nos olvidamos de la palabra de Dios, ya está. Sos de capitalista, sos de izquierda, no hay nada que se parezca a esto. O sea, si vos dejás de estudiar la palabra, si nosotros dejamos que cualquier filosofía, sea de izquierda, de derecha, liberal, estado de bienestar, lo que vos quieras, pero no hay nada mejor que estudiar la palabra de Dios, chicos. Podés estar de acuerdo en algunos puntos capitalistas, en otros. Hoy, la verdad, el capitalismo ya no sé si es lo peor, digamos. Ya, la verdad que todos estamos inmersos en esta sociedad, pero tenemos que hacer brillar la luz de Cristo y que la palabra de Dios sea la que abunde en nuestros corazones. Mientras que esté eso ahí, la filosofía del mundo va a estar siempre. Se disfrace de capitalismo, sea zurdito, lo que sea. O sea, Acoto solo eso. Cuando a Jesús le vinieron a hacer una pregunta similar, en su época le dijeron, ¿qué hacemos con el tributo al César? ¿Qué hacemos con la parte económica? La respuesta de Jesús fue, al César lo que es del César.
Le dijo a Pedro que agarra un pez, que adentro hay una moneda. Buenísima la forma. Y pagó su tributo, porque la mirada de Jesús estaba puesta más allá. Estaba puesta en la Biblia, estaba puesta en lo más importante, en lo que decía Ezequiel, el reino de Dios y su justicia. Al César, lo que es del César. Guille, veo que no la vas a... No voy a contestar porque me voy a poner más enemigo que recién. No, está bien. ¿Cómo te provocan? Bueno, ¿querés agregar algo o no? Muy bien, muy bien. A mí sí me gustaría agregar, pero me voy a quedar en el molde. Dice... Solamente, Andy, que presenciamos el fracaso del comunismo, presenciamos el fracaso extremo del capitalismo. Lo único que prevalece es la fe en Cristo. El único que no nos falla es el Señor. Así es. Valoro igualmente la madurez de alguien que quiere conducirse de acuerdo al Evangelio y se ve con las tentaciones con las que todos nos vemos y con el choque de los principios. Y eso habla bien. Valoramos las preguntas maduras de querer resolver y hay que darle la batalla a esas preguntas con la palabra, que ahí está nuestra guía. Dentro de los roles que tenemos como iglesia, ¿hasta qué punto se considera como egoísta, entre comillas, el querer prepararse y formarse como cuerpo antes de salir a la calle a predicar con jóvenes que realmente no saben defenderse ante preguntas simples o quizás complejas que te puedan hacer en la calle? Entonces, ¿se rotula como de egoísta o hasta qué punto se pregunta que es egoísta? Primero me preparo y después salgo como para no hacer papelones, ¿no? Algo así. O no estar listo para dar cuenta. Está bien entrenarse, está bien prepararse. En realidad estás acá ahora haciendo eso. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hicimos ayer a la tarde? Nos estuvimos preparando y salimos. Y volvimos y nos preparamos y salimos. ¿Hasta qué punto es egoísta? Yo creo que cuando el prepararse evita que salgas, ahí es egoísta. Cuando el entrenarte, el decir, no, yo necesito capacitarme, yo necesito leer más, entonces no voy a salir, ahí es egoísta. ¿Por qué? Porque yo debo amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, en el momento en que yo puse a mí mismo por sobre el prójimo, por sobre la posibilidad de predicar, estoy siendo egoísta. Y si alguien te hace una pregunta que no sabes, no lo respondas. Te soy sincero, habían puesto recién una pregunta que era un párrafo. Me llegan a dar el micrófono y yo decía, bueno, vamos a orar. Porque no tengo idea la respuesta a eso. O sea, ¿entiende? O sea, no tengamos miedo de las preguntas que no sabemos responder. Pueden pasar dos cosas. Que el Espíritu Santo te dé revelación en ese momento y vos tengas la respuesta y decís, wow, ¿de dónde salió eso? O que le digas, ¿sabes qué? Excelente pregunta, la voy a investigar. Porque eso te muestra, ¿sabes qué demuestra? Que sos original. Muy bien. Y también el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones nos capacita. El pastor de nuestra iglesia nos dice una frase que me encanta y me gustaría que llevártela. Donde quiera que estemos, el Espíritu Santo y yo somos mayoría. Amén. Donde quiera que estemos, el Espíritu Santo y yo somos mayoría. Eso también lo quería agregar. Yo creo que sí, que hay un poco de egoísmo ahí. Y a ver, ¿por qué? Porque el Señor no nos pide a nosotros que demos un curso de teología en la calle. ¿Se entiende? Lo que nos pide es que seamos testigos. Y esto hablamos ayer en el taller. ¿Y un testigo quién es? A ustedes le pregunto, ¿un testigo quién? Contestan por WhatsApp. ¿Un testigo quién es? ¿Quién es un testigo? Claro, alguien que experimentó algo, que vio algo, que tocó. El apóstol Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso es lo que nosotros le estamos contando. Entonces, si vos viste y oíste y sentiste y percibiste y tenés algo en el corazón, de eso es lo que te pide el Señor que dé, no que dé un curso de teología, que diga si la Virgen o el Papa o la iglesia de esto, o los musulmanes, no te están pidiendo eso.
¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Está Cristo? ¿Tenés una experiencia con Jesús? Bueno, eso es. Nada más. Lo otro es zaraza, zaraza, zaraza. Vos tenés a Cristo, tenés una experiencia con Cristo. Lo que pasa es que cuando nosotros no tenemos una experiencia espiritual, es decir, no tenemos a Cristo, venimos a la iglesia de chiquitos, sabemos todos los coros, saltamos, cantamos, todo lo demás, pero no somos verdaderamente hijos, entonces se nos es difícil poder armar toda una teología para poder explicar el mundo y también te da vergüenza. Gracias, Guille. Bien, seguimos adelante. Dice, ¿cómo resuelvo cuando tengo diferencias con mi pastor o líder? Hermosa pregunta también, porque nos sucede. Lo primero que tenemos que hacer es cuando esa diferencia se nos vuelve una excusa para nosotros y no estamos sentados en una silla equivocada. Nosotros tenemos que estar en una silla sentada en la que somos hijos. Y muchas veces como hijos hemos sido muy crueles y muy duros con nuestros padres. Cuando crecemos nos damos cuenta y empezás a tener hijos que tu papá tenía razón en muchas cosas. Pero vos no estabas espiritualmente preparado en ese momento, ni en el crecimiento justo, como para poder darte cuenta de la realidad. También hay que ponerse muy bien en la silla de los pastores, sentarnos, tener la posibilidad de sentarnos en la silla de los pastores. Los que son hijos de pastores pueden saber lo que es para la familia y los hijos y la familia que lo rodea a un pastor, la lucha que ha tenido y cómo dejan todo por la obra del Señor. Es muy fácil y hay una cultura dominante sobre este tema de criticar a los pastores y a lo que le falta a la iglesia. Y quiero decirte algo, vos no vas a rendir cuentas en el cielo por lo que hace tu pastor. Vos vas a rendir cuenta y yo voy a rendir cuenta por lo que hago, lo que hice con los dones que Dios me dio. Y eso es algo que vos te vas a parar, vamos a rendir cuentas delante del Señor, nos enseña la Biblia, y nos vamos a poner en una fila y adelante va a ir mi pastor, pero atrás por ahí voy a estar yo. Y voy a rendir cuenta por lo que hice. Y toda crítica, todo lo que hice, todo lo que hablé mal, cruelmente de mi pastor o de mi líder, voy a rendir cuentas delante del Señor. Tenés dones, nos tenemos que hacer cargo. Crecer duele, nos tenemos que hacer cargo. Y poner y decir que no voy a hacer tal cosa porque mi pastor no me deja, porque mi líder no me deja, eso no es real. Predicar a Jesús nadie te lo va a poder sacar. Y sin duda que tenemos que acercarnos a nuestros pastores que necesitan ayuda, necesitan hermanos, hijos de Dios que se hagan cargo de los dones que Dios les dio y la iglesia está preparada y sin dudas que está lista para poder escucharnos y vernos actuar. Si hay algo que le decimos a los jóvenes, que si tenés sugerencias, buenísimo, pero vení a poner la mano y levantemos juntos esta mesa. Porque solamente ideas, quédate tranquila que ideas hay muchos. Lo que necesitamos son obreros que pongan la mano en el arado y se pongan a servir al Señor. Ideas hay de sobra. Lo que necesitamos personas que sirvan a Jesús y se comprometan. Y me traje un texto porque sabía que podía venir alguna pregunta por ahí. Y dice Romanos 14:11, porque Cristo está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Te lo repito, cada uno va a dar cuenta a Dios de sí. Basta de excusas. Amemos a nuestros pastores. Amemos a nuestros líderes. Agarremos la mesa juntos. La obra la hacemos entre todos. Dios te dio un don. Al menos uno. Dedo, muñeca, codo. Somos parte de un mismo cuerpo. Amén. Agrego una cosita nada más. En Santiago nos llaman a que cuidemos nuestra lengua. Entonces, vos podés tener diferencias con tu pastor que te digo, sentate a charlarlas. Sentate a charlarlas. No tengas miedo de porque tenés una diferencia, no, me vas a excomulgar de la iglesia. No, sentate a charlarlas. ¿Tenés una duda? ¿Tenés algo? Sentate a hacerlo. Eso es lo que tenés que hacer. Sentate a charlarlo. Pero ojo con el hablar de otro mal del pastor. ¿Está bien? Con el hablar mal del líder. Ojo con el chusmerío. Nuestra lengua puede bendecir a millones y puede destruir a millones. Entonces, seamos responsables de nuestra lengua, de lo que decimos, hagámonos cargo de lo que decimos. Y tenés diferencia con el pastor, sentate. Y en el último caso de todos, vamos a suponer que charlaron 3 horas, no se pueden poner de acuerdo. Honra a tu pastor. Honra a tu pastor. Porque eso es parte del llamado de Jesús a negarse a uno mismo y tomar la cruz. Honra a tu pastor. Creo que un consejo también para todos aquellos que no somos pastores, creo
creo que también está bueno, muchas veces las diferencias no surgen por una cuestión de fondo, sino por las formas, ¿no? Quizás la forma en que te dijeron algo te hizo pensar que estás en diferencia con el pastor o con el líder. Y quiero decirte que Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar y va a usar todos, hasta las personas, los pastores, los líderes, que son los indicados también para ayudarnos a crecer, a madurar en nuestro carácter. Y ahí está el fruto del Espíritu Santo: amor, paz, gozo, paciencia, dominio propio. Pero mi consejo es siempre cuando hay una diferencia con el pastor o con el líder o quien sea, fíjate que las formas no interfieran en lo que te está diciendo de fondo. Que muchas veces nos enojamos más por la forma que por lo que está diciendo. Por ahí tiene razón tu pastor, pero vos te enojaste por la forma en que te lo dijo. Y esa forma también sirve para que si nosotros lo tomamos, decir, bueno, voy a analizar, voy a orar, voy a bajar un poco el cambio, no voy a responder al toque, no lo voy a comentar con otro. Primero voy a orar. Y por ahí te das cuenta que esa diferencia, por ahí tenía razón el líder, tenía razón. Y muchas veces nuestro enojo viene más por la forma que por la cuestión de fondo. Así que, bueno, eso. Gracias, Juan. Vamos a seguir porque me dicen ahí que hay mucho deseo de escuchar. Dice, si estoy atado en la pornografía, ¿cómo resuelvo? Porque me genera culpa y aísla de los demás. La libertad de Dios es una libertad que es completa y que va a ir haciendo la obra en tu vida. Yo por muchos años estuve atado a la pornografía. Y no solamente eso, tenía que ver, creo, con una identidad rota, una identidad herida. Pero cuando uno va entendiendo esta idea de ser hijo, me encanta el nombre de este grupo, cuando uno va entendiendo esto, se va dando cuenta que el ADN de Dios está en su vida, el ADN del Padre está en su vida. Y hay cosas que podemos estar arrastrando de nuestra vieja manera de vivir que tienen que ser desechadas. Y mira, yo te voy a decir algo, no es por una acción de tomar decisiones, es por una obra del Espíritu Santo en tu vida. Porque hay cuestiones que son tan fuertes en la esclavitud que puedo decidir tomar decisiones, y yo sé que muchos de ustedes vienen a estos congresos y toman una decisión y Señor, no lo voy a hacer más, y mañana aparece y sí, y lo hace. Pero cuando yo sé quién soy, y yo sé cuál es el ADN que tengo, y yo sé que no necesito saciar algo en la pornografía, sino que yo sacio todo mi ser en Cristo y en una experiencia espiritual. Por eso yo le doy mucho valor a la experiencia espiritual. Algunos dicen, no, porque no hay que darle valor a la experiencia. Yo sí le doy mucho valor, porque en las experiencias espirituales Dios me ha llenado, Dios me ha cambiado. ¿Se entiende? Entonces, la culpa viene de Satanás. Si caíste, si es un pecado que practicás, es algo que tenés que replantearte y decir, soy hijo. Si caíste en la pornografía, levántate y volvé a darle batalla a esto. Dice la palabra de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Resistir al diablo no es lo que está haciendo esta silla con los 80 y pico de kilos que yo tengo, ¿se entiende? No es que me está resistiendo y decimos, ¡ay, resisto! No, es oponer resistencia, esa es la palabra bíblica. Entonces yo le doy batalla. ¿Cómo lo hago? Confesando mi pecado. Amén. ¿A quién? Tenemos esta idea evangélica, ¿no? Yo no voy a confesarle el pecado a los hombres, se lo confieso a Dios. No. Confesarle a tu pastor, confesarle a tu líder. Estoy pasando por esto, ayúdame. Y cuando tu pastor te ayuda en este tema de reconstruir tu identidad, yo sé que pronto vas a salir y vas a ser libre. Gracias, Guille. Vamos a seguir porque hay mucho por adelante. Dice, ¿qué consejos me pueden dar
cuando siento que quiero cambiar de iglesia? Nunca se basen en emociones. Las emociones no son una buena guía. Me gusta porque dijeron sentí. Siento de Dios que tengo que cambiar de iglesia. ¿Dios pone sentimientos? Sí. Pero no te bases en emociones para tomar las decisiones más importantes de tu vida. Una de ellas. Revisá con fundamentos claros qué está pasando, qué estás viviendo. Y algo que a mí me sirve, y cuando he visto casos que se cambian de iglesia, y siempre que me ha tocado charlar con alguien, es ¿cuál es el llamado? O sea, Dios te saca de un lugar para otro y te llama a Él. Cuando a Pedro lo saca de la barca, lo llama Jesús. Pedro le dice, si vos sos el que, llamame y voy a ir. Y Jesús lo llama. Y él va. Si Dios quiere que vos seas, o fundes una iglesia en otro lado, o vayas a otra iglesia, porque tiene una obra para vos en otra iglesia, te va a llamar. Te va a llamar. Pero no te va, por favor, y eso es secundario. Lo importante era, no bases tus decisiones en emociones. Muchas veces en el medio del enojo o en el medio de la frustración, ahí tomamos una decisión. Es lo peor. Es lo peor. La emoción es una mala compañera cuando está al pico. O sea, y también las buenas emociones. O sea, ¿cuántos nos hemos puesto de novios porque en ese momento era ¡wow! ¡Qué es hermosa! Así, cuando bajaste un poco y ya fue tu novia 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 año, decís, ya pasó la emoción. Y es donde se ven realmente las cosas. Entonces, no tomemos decisiones de este calibre por emociones. Gracias, Juan. Te quedan pocos minutos, así que vamos a ir acortando un poco los intercambios. Dice, ¿cómo tenemos que predicar o hablar de Dios con alguien que cuestiona la existencia del Señor? Un predicador decía algo que siempre me gustó decir, primero que cuidar el clima donde hablamos. No se puede tirar las perlas a los cerdos, decía, ¿no? Y es algo que tenemos que cuidar, el clima donde hablamos. Si estamos en un mano a mano, sí. Si estamos frente a un grupo de 10 personas donde hay uno que está cuestionando y no es el lugar ni el clima preparado, tenemos que saber esperar. Lo primero es que tenemos que orar por ellos, por él. Tenemos que orar, sin dudas. La oración mueve las piedras, mueve las montañas, amén. Y lo segundo es que Dios nos va a dar la oportunidad y el momento exacto. Prepara el camino, prepara los corazones. Lo tercero es decir, no vamos a tener respuesta para todo y sin duda que nos vamos a encontrar con situaciones y preguntas porque saben preguntar, saben hacernos las preguntas como nos compartía Altares, de decir por qué ustedes dan el diezmo o por qué es verdad que ustedes no tienen relaciones antes del matrimonio, o puede haber como cuestionamientos hacia la existencia de Dios. El Señor lo primero que nos dice es que tenemos que hablar de Él, somos cartas leídas, tenemos que orar por ellos. Y créeme que Dios te va a dar la oportunidad. Vimos caer gigantes que persiguieron a la esposa durante años para que no vaya a la iglesia. Y en los últimos años o en los últimos momentos de su vida, cuando se encontraron con la muerte o cuando han encontrado momentos de dificultad, vinieron corriendo a pedir ayuda a los hijos de Dios. He visto, por lo que nuestros padres nos han contado y lo que vimos en familiares, que parecían que nunca iban a recibir al Señor, como la oración de años y la oración y el hablar en el momento justo toca vidas, porque Dios sigue tocando vidas. El Espíritu Santo está vivo, Jesús está vivo y esa es la realidad. Gracias, Ese. Dice la siguiente, ¿qué hacer si hay mucha división de grupos dentro de la iglesia y esto provoca que muchos se vayan y que los nuevos se sientan excluidos? ¿Se lo planteo a los líderes? ¿Cómo? Bueno, es una pregunta interesante. Quiero decirles que la iglesia está conformada de personas, seres humanos de carne y huesos, y en la iglesia va a haber, no es perfecta la iglesia, se está preparando para la perfección, ¿no? Pero cuando hay este tipo de situaciones, sí, hay que hablarlo con los líderes. Si vos sentís eso, está buena la pregunta porque es hablarlo con los líderes, no es comentarlo con el grupo. Che, porque eso genera más división. ¿Cómo? Humildemente. Es, che, esto está pasando, Juan, esto está pasando en este grupo, ¿qué está pasando? Y oremos porque
el diablo lo que quiere hacer es dividirnos, porque divide y ¿qué? Reinarás, ¿no? Entonces, la división es algo que es parte de la vida de la iglesia muchas veces, pero está en nosotros el romper eso. Está en nosotros el no generar más división con los comentarios, con no, el otro grupo. Escúchame, si vos sos parte de un grupo, entonces estás siendo parte de esa división. Rompé con eso, empezá a hablar con el que no hablás. Empezá a ser vos, el que vos notaste la división, empezá a unir vos. Empezá a generar, no te aísles más, no generes más división. La división es contagiosa. Cuanto más la encendés, más se contagia y se contagia. Y la única manera de romperla es orando, clamando al Señor para que eso desaparezca y que nosotros tomemos la actitud de decir, che, mirá, estamos dejando aislado a ese que es re friki. Y vos estás en el grupo, no sé, otro grupo. Y anda a hablar con esa persona. ¿Qué impide? ¿Qué impide que vaya a hablar con esa persona? ¿Que te van a tildar de qué? ¿De friki también? No, o sea, es una vuelta de rosca, ¿no? Pero eso es lo que... Gracias, Juan. Seguimos, no sé si hay alguna más. Última, dice, ante una sociedad donde el mal avanza, ¿estamos preparados como iglesia para recibir y amar a la gente que vive en el mundo? ¿Estamos preparados para recibir y amar a homosexuales, por ejemplo? Les contaba a 2 o 3 chicos ayer lo que me pasó hace unas semanas atrás. Venía escuchando la radio y hablaban acerca de esta nueva ley que se está por aprobar en Argentina, que es la ley de alquiler de vientres. ¿Sabían eso? ¿Saben en qué consiste? En que cualquier pareja, sea homosexual o heterosexual, puede elegir un vientre donde depositar a su proyecto de hijo y que crezca ahí, que esa mujer lo tenga y después que te lo entregue sin culpa, sin ninguna responsabilidad de que después se quiera hacer cargo del chico y eso. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Qué les parece eso? Aberrante, ¿verdad? Bueno, miren, venía escuchando la radio y creo que Dios empezó a poner un pensamiento en mi cabeza. Y este era el pensamiento. Acá en 10 años, nosotros en nuestra iglesia vamos a tener un pibe que es hijo de papá y papá. ¿Sí? ¿No es cierto? Pero ese papá y ese papá, como no querían tener una predominancia sobre el niño, deciden buscar a un donante de esperma y a un óvulo, implantarlo en lo meten adentro de un tubito, lo hacen germinar, como hacíamos la germinación ante nosotros, y lo meten adentro de la panza de otra mamá, de otra mujer, no es mamá, que lo va a criar, lo va a parir, y después se lo van a entregar a esa pareja de homosexuales, sean varones o mujeres, ponele que son papá y papá. ¿No es cierto? Esta es la hipótesis que se me va a venir en mi cabeza. ¿Sí? Genial. Pero resulta que después del año que está el niño ahí compartiendo con papá y papá, pero papá y papá se pelean y dicen, no queremos estar más juntos, entonces nos vamos. Y ese niño cae en la casa de otro papá, que es el que más lo quiere, y le dice papá a él, ¿me entendés? Y yo pensaba, yo voy a tener ese pibe en mi iglesia. Lo quiero con todo mi ser, quiero tener ese pibe en la iglesia. Lo quiero. Y ¿saben qué? Me entró susto porque dije, ¿qué es lo que no tiene ese pibe? ¿Qué no tiene? ¿Qué no puede hacer en la escuela que nosotros hacíamos? ¿Qué no puede hacer? Un árbol genealógico, no puede hacer un árbol genealógico. No lo puede dibujar. No sabe quién es el abuelo, no sabe quién es el padre, no sabe quién es el tío, no sabe quién es la mamá, no sabe quién es el papá, no sabe nada, nada. En mi corazón siento que Dios está preparando a la iglesia en un tema muy grande que va a surgir en los próximos años, que es identidad. Dios nos está preparando. ¿En esta iglesia se habla de identidad? Sí, somos hijos. ¿De quién? ¿De quién? ¿Del Turi y la Noemí, que son mi papá? No. ¿De Pancho y Coca? No.
¿De quién somos hijos? De Dios. ¿Saben qué? Cuando yo le explique a ese pibe, entiendan esto, me quedan 14 segundos. Cuando yo le explique a ese pibe de que él no nació por casualidad, no, fuiste pensado desde antes de la fundación del mundo, fuiste pensado en el seno de Dios. Él te pensó, te trajo y te puso acá. Cuando Él quiera construir un árbol genealógico, lo va a construir mucho más fácil que cualquiera de nosotros. ¿Entienden? Porque su árbol genealógico no va a estar radicado en la tierra, va a estar pensado en el cielo. Entonces, si nosotros reconstruimos este gran tema de los próximos años, identidad en Cristo, Papá, Dios como Padre. Si ustedes leen los evangelios y entienden a Jesucristo, cuando tiene 12 años viene el padre y la madre y le dice, che, vamos de la oreja, vamos para casa, ¿qué hacía? No, yo no, ¿qué casa? Yo estoy en los negocios de mi padre. Ya lo tenía re clara, 12 pirulos tenía nomás. Entonces, este es el próximo tema de los próximos años. Si la iglesia se prepara en este tema, cualquiera que venga, homosexual, heterosexual, bebé de probeta, lo que vos quieras, va a entender mucho más esto. Es la iglesia que yo siento que el Señor viene a buscar. Preparémonos en esto. Gracias, Guille. Bueno, vamos con la última y muchas preguntas que van a quedar, pero bueno, era el tiempo que disponíamos. Y la última dice, me siento más cómodo con mis amigos no creyentes que con los que siguen a Cristo. ¿Cómo hago para revertir esta situación? Y es normal. Vivimos en la carne. Por muchos años me pasó vivir eso. Y estuve apartado del Señor. Y lo lamento profundamente, porque desperdicié años de mi vida. Sin dudas que te va a salir naturalmente y vas a compartir cosas, porque en nuestro corazón está el pecado. Y es una batalla que tenemos que dar todos los días. Elegir por Cristo diariamente. El que sigue al mundo va a recibir la paga del mundo. El que sigue al Señor va a recibir la paga del Señor. Tenemos que prevalecer. Mantenete atado a la iglesia, mantenete atado al Señor, mantenete atado a tus hermanos, mantenete en el cuerpo. Por eso es fundamental que establezcas cuál es tu iglesia, a dónde vas a echar raíces, a dónde vas a criar a tus hijos, dónde vas a buscar a tu compañera. Es clave que puedas definirte, yo pertenezco a este lugar, porque la iglesia fue creada para esto, para cubrirnos, para poder ir a un líder a llevar un tema, para poder hablar y decir necesito ayuda, me estoy enfriando, ayúdame, por favor, no te aísles. Sí, lógico que te va a pasar eso. Es una lucha que vamos a tener hasta que nos vayamos al cielo. Pero el Señor nos llama a correr poniendo los ojos en Jesús. Y créeme, y te lo puede decir cualquiera, servir a Cristo, estar cerca de Cristo, cuando miras para atrás decís, los mejores años de mi vida fueron al lado de mi papá. Los mejores años de mi vida fueron cuando elegí por Él. Los mejores años de mi vida fueron cuando le pude servir con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Créemelo, estar lejos del Señor es lo peor que nos puede pasar. Hay una palabra, el hijo pródigo es fundamental, volvé en sí. Si estás lejos de Cristo hoy es una mañana para que puedas volver en sí, ponerte en pie y correr a la casa del Padre, porque papá te está esperando con los brazos abiertos. Deja de comer las perlas y deja de comer ahí la comida de los cerdos, porque en casa hay un vestido nuevo, anillo y calzado nuevo para los hijos de Dios. Amén. Muchas gracias. Gracias a cada uno por participar.